Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Fresco, ¿no? Fresco, se viene el invierno. Bueno, ya estamos en invierno realmente. Hoy vamos a continuar hablando, esta vez ya de los barcos de regata. Y podemos hacer una diferenciación. Es decir, están los barcos que tienen aparejos con velas sobrepuestas, es decir, los Genoas al 150, normalmente tienen los obenques adentro, en la carroza, es decir, de manera tal de que el Genoa puede sobrepasar los obenques y entonces tienen diferente configuración, pero más o menos el Genoa llega al 150% de joven. Y después, en otra charla, vamos a hablar de aquellos que no sobrepasan la línea de las crucetas. En general, estos aparejos, los que son Genoa sobrepuestos, son aparejos de, digamos, no modernos. Hoy en día hay pocos barcos que se han diseñado con genoas que sobrepasen los otros. Esto en una época era un tema casi normal, las diferentes fórmulas contemplaban que era mejor tener genoas grandes, entonces los diseñadores diseñaban barcos con genoas grandes. Pero en nuestro río, en los países de Brasil, en Chile, en Ecuador, hay muchos barcos que corren regatas que tienen estos aparejos. Empezamos por la mayor. ¿Qué características tiene la mayor? Bueno, en realidad, ya sea para un aparejo fraccionado como un aparejo al tope, en ambos casos, lo único que al diseñar uno tiene que tener presente es que al ser una vela sobrepuesta, va a tener que ser un poco más plana, es decir, un poco más plana, un poquito más abierta a la salida. ¿Por qué? Porque uno va a tener que usar siempre la botavara al medio para que haya un túnel entre el Genoa y la mayor. ¿Sí? No es lo mismo diseñar una vela para un barco que tiene Genoa sobrepuestos que para aquellos que no lo tienen. Salvo esto, la mayor de regata es lo mismo para uno que para otro aparejo. Donde empieza a haber un poco sí de diferencias ya es en los genoas. ¿Por qué? Bueno, porque digamos que el orden de los genoas es diferente. Es decir, un barco con un genoa 1, y vamos a llamarlo, yo les digo una cosa, es decir, hay diferentes formas de nomenclar los genoas. Desde códigos, que eso es más moderno, código 1, 2, 3, 4, es decir, donde el 1 es un genoa liviano, el 2 es un genoa medio o digamos medio heavy, después el 3 es un genoa al 130 más o menos. Yo prefiero decir un genoa es liviano o para vientos suaves, un genoa es para vientos medios, un genoa para vientos fuertes. Eso hablando de los genoas 1, ¿sí? O sea, los genoas grandes de LP en el máximo, que puede ser 150, puede ser otro número, pero digamos el máximo de LP que tiene la genoa. Estas velas, como tenemos acá en el ariete, por ejemplo, es un genoa que va a funcionar muy bien. Si es un genoa light, tratemos de pensar que es una vela que va a llegar a los 6 de real, 7 de real. Normalmente, salvo que el barco tenga un inventario muy grande, uno hace un genoa 1 light medium, o sea que va a llegar sí ya a los 10, 12 de viento real. Luego yo recomiendo un genoa medium heavy, o sea, este genoa que va a tener la característica de ser ya más plano, con una salida más plana. La bolsa, o digamos la máxima curva, va a estar un poco más adelante y
a su vez va a ser con una baluma con mayor ahuecado, digamos. El LP puede llegar a ser el mismo que el Genoa Light Medium, pero la forma es bien diferente. Piensen ustedes que ya ahí van a estar navegando con el style de proa teso, o sea, casado, entonces tiene que ser una vela diferente, no es lo mismo, pese a que el tamaño sea más o menos parecido, no es lo mismo. En estos aparejos normalmente hay un Genoa 2, es decir, esa vela que llega a un rango de un 130% más o menos, es una vela plana, y uno dice, ¿por qué tienen el Genoa 2? Bueno, porque definitivamente acá lo tenemos en el Mucho Sol. Ven, es una vela más cortita, es una vela que todavía tiene sobreposición con la mayor, pero poca. El Río de la Plata especialmente es una vela muy útil en verano. Primavera-verano, ¿por qué? Porque en primavera-verano tenemos ese viento real de 17 nudos, más o menos, 19 nudos, 16, que con un Genoa 1 el barco va sobrevelado y con el 3 nos quedamos cortos. Y hay una ola que queremos vencerla. Entonces, en estos aparejos que tenemos esta posibilidad de tener una vela intermedia, es una vela muy útil. Digamos de que aquel que no la tiene va a sentir que en ese momento le falta, ¿sí? O sea, o se queda muy alto con mucha vela o se queda con poca vela. Y luego vamos a pasar ya a un Genoa 3. El Genoa 3 es una vela que llena el triángulo de proa, tiene un LP más o menos del 100%, 100, 102, ¿sí? Y ya estamos, acá lo tenemos, es decir, llena el triángulo de proa. ¿Ven ustedes? Completa el triángulo de proa, es más fuerte, desde ya tiene la bolsa más adelante, es más plano, y a partir de acá las fórmulas permiten el uso de battens. Eso ayuda mucho a tener una salida de baluma más plana y mejor, especialmente cuando tenemos mucho viento. Después de esto, yo recomendaría que, salvo que uno quiera tener un inventario muy grande, tener un foque. ¿Y a qué llamamos foque? Bueno, a una vela de proa que tiene más o menos el 85% del gratil, y del gratil máximo y el 85% del LP. Como tal, es una vela de viento, fuerte, plana, pero muy necesaria. Con esto creo que tenemos el inventario para vela de regata, o sea, dos Genoas grandes, un Genoa 2, el 3 y un foque. Vamos a andar en popa vamos a tener spinnakers. En general este tipo de barcos no son barcos rápidos, no son barcos que van a salir planeando, entonces van a tener spinnakers simétricos. ¿Y por qué simétricos y no asimétricos? Pues el asimétrico es muy, muy útil cuando el barco al orzar acelera rápidamente. Si nuestro barco cuando al orzar no acelera rápidamente, seguro que conviene más tener un spinnaker simétrico. Y aquí de nuevo hay diferentes códigos, ¿sí? S1, S2, S3, S4, S5. Bueno, vamos a ponerlos por el uso que es mejor, ¿sí? La primer vela que vamos a tener cuando tenemos un solo spinnaker es un S3. En general, un spinnaker que tiene un rango de uso muy amplio que nos permite tanto andar orzado como en popa. No es el mejor spinnaker para orzar, no es el mejor spinnaker para popa redonda, pero es un all purpose, o sea, todo propósito. Como vemos acá, este barco seguramente tiene un solo spinnaker, lo usa en diferentes condiciones
está perfecto. Si podemos incrementarlo, digamos, tenemos la posibilidad de tener otro spinnaker que no sea un S3, va a depender un poquito del tipo de regata que hagamos. Si vamos a tener regatas Barlosota, en general de circuito, vamos a querer un S2, o sea, un spinnaker de popa. Es un poco más liviano, es más grande, digamos, un tope más amplio, y va a ser puntualmente un S2, un spinnaker para navegar en popa. Si por el contrario, y el barco es un poco más grande y navegamos más regatas de crucero, bueno, yo les recomiendo en realidad hacer un spinnaker de reach más fuerte. Es decir, en lugar de pensar en popa redonda, después del 3 yo pensaría en que voy a tener muchas regatas de reach. Y para eso vamos a un spinnaker de una tela más pesada, más plano, menos bolsa superior y probablemente sea, digamos, un poco menos de, digamos, un poco más chico, ¿sí? Un poco más chico de todos lados, de arriba y un poquito más chico la pollera. Entonces, son unas diferencias si voy a correr circuitos o si voy a correr regatas de crucero. Luego también, por ejemplo, es un spinnaker típico, un barco que corre Barlosota, grande, amplio, bueno, es un S2 sin ninguna duda. Y luego, si tenemos que vamos a navegar en lugares donde hay muy poquito viento, una vela que es útil, en lugar de hacer un spinnaker de popa totalmente, es hacer un spinnaker liviano, pero no tan redondo el tope. Cuando hay muy poquito viento, cuesta mucho que el tope se infle todo. Y entonces a veces se puede llegar a hacer un spinnaker con el máximo de área, pero un poco más chico el tope. Eso deben de comentárselo al velero. Mira, yo navego en un lugar con muy poco viento y en general tengo que estar navegando BMG. No puede ir en popa redonda. Entonces un spinnaker más plano, grande, pero más plano y bien livianito. Por último, les comento, o sea que en spinnaker ya estamos, ¿sí? Depende de qué, son básicamente 2 spinnaker, 3 ideal, pero 2. Si es Barlosota, un S3, un S2, si es regata de crucero, un S3, un S5. Ahora, ¿qué vela es muy útil en estos aparejos? El jib top. ¿Qué es el jib top? El jib top es una vela tan grande como un Genoa 1, pero con el puño mucho más alto, más bolsuda. Es decir, es una vela ideal para cuando ya no nos da más de abrir el punto del Genoa a la banda, poner esta vela antes de llegar a la espina. Y también es muy útil esa misma vela cuando es un través fuerte. ¿Por qué? Porque el barco va desahogado, plano, no va a los tumbos, orzando, qué sé yo. O sea, pocas velas, pero pensando qué es lo que voy a correr. No es necesario juntarse un montón de velas cuando yo voy a hacer un tipo de regata específico. Pero tengamos las velas específicas para ese tipo de regatas. Hoy nos quedamos con esto. La próxima seguimos con aquellos barcos que no tienen Genoa de mayor sobrepuestos. Chao.